Hay que tener cuidado para parapetarse atrás del protocolo, porque dentro de las acepciones del vocablo protocolo encontramos la de un conjunto de reglas establecidas ya sea por normas o costumbres para ceremonias, actos oficiales o solemnes. Pero antes de entrar a las normas y costumbres, descifremos la razón de ser de estas ceremonias. Y para ello tenemos que desentrañar el vocablo autoridad, que viene del latín autoritas, que a su vez deriva de augere, que significa aumentar. Y lo que se aumenta constantemente es aquello que alguna vez dio inicio, el comienzo, en este caso, de la acción que le dio vida. ¿Pero a qué nos referimos por vida? Bueno, pues en nuestro caso nos referimos a la acción conjunta de los miembros de una comunidad, de una polis. Porque la vida de los seres humanos se demuestra por sus signos vitales, pero la vida de los ciudadanos, de la polis, de la política, se demuestra por su actuar conjunto, no solo por su congregación o rebaño, sino por una unidad de acción efectiva, con sentido, organizada, civilizada. Los romanos le llamaban fundación, nosotros le llamamos constitución. Y en este proceso siempre hay un autor, el autor, que inspiró toda la empresa humana en acción, el verdadero, digamos, autor del edificio, el fundador, el constituyente. Y hay un artíficex, el artífice, que es el encargado de aumentar aquello que el autor dio inicio. Y aquí tendremos que recordar a Homero, quien decía que habría que fundar la polis para conservar las grandes hazañas y las grandes palabras humanas en una permanencia fiable. Y Homero lo hizo. Homero rescató del olvido las hazañas de Aquiles y de Héctor, de Agamenón y de Príamo, de Ulises y de Paris, de Penélope y de Casandra. Y Herodoto, el padre de la historia, nos dice que ésta nació para que las grandes y maravillosas gestas de los helenos y los bárbaros, es decir, de todos sin distinción, no se pierdan en el olvido. Y los romanos solían decir mayore Trajano, es decir, ser más y mejores que Trajano. Y ya en México, Leopoldo Sea nos enseñó el siglo pasado que no somos solo responsables del presente y el futuro ante nuestros hijos, sino que también somos responsables ante el pasado, ante los autores de esto que hoy vivimos. Ahora bien, el ritual de la ceremonia responde a que el pasado no caiga en el olvido, a recordar las grandes hazañas y las grandes palabras de los que fundaron esto, y de todos ellos sin distinción, para entonces sí ser verdaderamente artífices de la acción conjunta que conocemos como México. Ese México, que es una acción conjunta, no es una flor silvestre, es producto de grandes palabras y de grandes hazañas que le dieron un sentido, un propósito y sobre todo un pacto. Y sí, una unidad que no se proclama, sino que se construye todos los días. La ceremonia del 5 de febrero conmemora la Constitución de 1917, el acto fundacional del México de hoy, el pacto constitutivo de todos los poderes fácticos que en aquel entonces se desangraron en la Revolución. Es decir, conmemoramos la unidad que nos hizo posible y la unidad y pluralidad de todos, una unidad real forjada en un abrazo fraterno, una unidad política en polis, es decir, una unidad de todos. Bien, ya citados en el 5 de febrero, hablemos de las normas y costumbres de las ceremonias, de su conmemoración. Pero, ¿qué es conmemorar? Pues es memorar juntos, es hacer un ejercicio de memoria entre todos y de todos, la memoria de todos. No es la fecha en la que se celebra,
Es un acto que nos trae a todos a la memoria y a la memoria de todos, el acto fundacional que nos explica de cuál venimos y del cual somos responsables de aumentar y de conservar eficiente y eficazmente a lo largo del tiempo. Porque la Constitución no es solamente un conjunto de artículos, de reglas, es un proyecto de nación, un proyecto que estamos obligados a conservar y a aumentar. Imposible, como artífices que somos, conmemorar sin todos, sin los tirios y los troyanos, y por supuesto, sin un poder de la Unión. Oímos decir el poder, el Congreso de la Unión. Pero ¿a qué unión se refiere? Bueno, a esa unión que nos representa a todos y que se llama México. Empezando por los poderes federales, con sus 3 poderes de la Unión, y los estados federados. Y quien suele hablar en estas ceremonias protocolarias lo hace en nombre de los 3 poderes de la Unión. Es decir, habla por la República, por todos nosotros. No habla en nombre de su persona o de su partido o de la facción a la que pertenece dentro de su partido. Habla en ese momento por la República y lo hace para conmemorar, para memorar juntos que tenemos una responsabilidad para con el pasado y para con el futuro y que estamos obligados a aumentar. ¿Qué? Aumentar el acto fundacional, el principio, el inicio, esa unidad de acción efectiva que se expresó en la Constitución, ese pacto, ese futuro, ese proyecto. Pero conmemorar sin todos es negar la memoria y es negar la Constitución, es negar el pacto político fundacional, es negar lo que tenemos que aumentar, negar nuestro papel de artífices, nuestra obligación de ser mayores que nuestros mayores. Sin conmemoración puede haber ceremonia, pero no memoria conjunta y efectiva. Puede haber formas, aplausos, confetis, porras, hasta un mitin placero y partidista, como lo vimos en el Teatro de la República. Pero no habrá conmemoración y no la hubo. Y no hubo respeto de hacer más grande la Constitución. No hubo respeto al acto fundacional de la República ni a la República misma en el Teatro de la República. Una conmemoración sin pulcritud y sin respeto para la Constitución. Y quienes hoy la mancillan y la han hecho irreconocible y la han convertido en su prisionera, es obvio que no hayan invitado al Poder Judicial. Cosa, por cierto, que no se cumple al llevar a las 3 infamantes ministras con cuya presencia negaron la Constitución y negaron la República y negaron el decoro más elemental, que es el conmemorar la Constitución. La negaron, no a la Corte, a la Constitución y a la República. Y negaron con ello a todos los mexicanos, incluso a los que piensan como ellos. No hubo conmemoración el 5 de febrero de la Constitución. Hubo un mitin de Morena e incluso hubo apoyos a un gobernador repudiado y señalado por sospechas de ligas con el crimen organizado. Finalmente, la presidenta hoy alega el protocolo para explicar y defender la presencia del general Cervantes en la ceremonia de la Marcha de la Lealtad. Y con ello, ella sola se condena, porque si así fuese, el mismo protocolo obligaba el 5 de febrero a invitar al Poder Judicial formalmente representado, como a su vez invitaron a Cervantes a la Marcha de la Lealtad. ¿Por qué en un caso sí y en otro no? ¿En qué varía el protocolo? Pero repito, ese no es el problema. La ausencia de una persona en un presidium no es el problema. Es la ausencia de responsabilidad como autoridad, la negación de ser autoridad que implica aujere,
es decir, la obligación de aumentar lo que nuestros mayores nos dieron por patria. En otras palabras, México no tiene dueños, por más millones de votos que aleguen. México es de todos. La unidad no es de dientes para afuera ni en torno a una persona. Es constitucional, es fundacional y nos incluye a todos o no lo es. A todos en su pluralidad y en su libertad. No hay conmemoración posible en la exclusión. Y postdata, el protocolo no es para ensalzar al poder, es para atarlo a su máxima responsabilidad, la de conservar y hacer más grande a México. Y eso no se logra con mítines, con mañaneras, con votos, como tampoco se logra así la unidad. Esa se construye todos los días y entre todos. Finalmente, si no querían conmemorar la Constitución porque no les gusta y por eso la han cambiado hasta deformarla bárbaramente, pues que no sean hipócritas y que no la festejen el 5 de febrero y que no vayan a la República a insultar a la República y que no hagan de la conmemoración de la Constitución un acto político, un mitin de Morena para la presidente. Por otro lado, la presidente lo que requiere es realmente forjar, construir la unidad, no reclamarla, no decretarla, forjarla. Y difícilmente va a lograr la unidad si excluye de entrada a un poder de la Unión, de la República.